Bueno, muchas gracias y para todos y todas bienvenidos. Aquí nosotros muy emocionados y emocionadas con el inicio de este coloquio. Eh, Agradecemos mucho su participación y bueno, vamos a iniciar con unas breves palabras de bienvenida de parte de Mónica Ilanda Brijaldo, la directora del Departamento de Formación de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, del doctor Carlos Valerio Chavarría, director del doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle, y Dani Bertoli a nombre del comité organizador. Entonces, le doy la palabra a la doctora Mónica Ilanda Brijaldo. Gracias, Alba Lucy. Muy buenos días para todos. Presento excusas por nuestro decano que tuvo que salir a otra reunión porque estamos... Han estado ahí. En los trabajos aparecen en pequeños párrafos, en pequeñas fotografías, y el interés mío en ese artículo fue tratar de encontrar esos pequeños retazos, esas pequeñas fichas del rompecabezas, a ver si lograba armar el rompecabezas. Y hoy quiero volver sobre ese trabajo y traer a este coloquio un libro no mencionado en ese texto y que no solo es pionero de los escritos antropológicos en el país, sino también de la antropología de la infancia. La autora de este trabajo es Virginia Gutiérrez de Pineda. Doña Virginia, como le decíamos respetuosa y cariñosamente, sus alumnos. Doña Virginia, la señora del billete de 10,000 pesos, que todos la miran y dicen, ¿y quién es esta señora? En el artículo por mí realizado en esa época mencioné a Virginia, claro está, pero a otra Virginia, la que posteriormente visitó el Chocó en compañía de Roberto Pineda, su esposo y compañero de trabajo, y quienes escribieron un texto sobre los chocóes en el que quedaron atrapados los niños de estas etnias del Pacífico. Pero hoy voy a hablar de un escrito anterior. Me refiero a su trabajo sobre los niños guayú, digo yo. Ella en ese momento los llamaba los niños guajiro. Textos donde quedaba atrapada los niños, la infancia de la península, en un capítulo que constituye parte fundamental del texto sobre organización social de La Guajira, producto de una expedición antropológica realizada en el año de 1947. La expedición a La Guajira corría el año de 1947. Para que se ubiquen, es un año antes del 9 de abril. El Instituto Etnológico Nacional llevaba 6 años de labores y Paul Rivet, llegado al país en 1941, había organizado este instituto a semejanza del que él había creado en París en unión de Claude Lévi-Brul y Marcel Mauss. El Instituto Etnológico Nacional surgió como un apéndice de la Escuela Normal Superior, cuna de las ciencias sociales en el país. Paul Rivet dejó en esta obra un legado trascendental para la historia de las ideas y la historia cultural del país. Legado que quedó plasmado fundamentalmente en la formación que impartió a estos primeros etnólogos y etnólogas nacionales. Las enseñanzas que estos jóvenes normalistas recibieron del maestro francés no solamente estaban relacionadas con el trabajo etnográfico y arqueológico, sino también y muy especialmente con un humanismo que reivindicaba a los pueblos indígenas, valoraba sus lenguas, usos, costumbres, creencias y rechazaba las discriminaciones raciales a las que habían sido sometidos durante varios siglos. Esto, pues no tengo tiempo de entrar, pero en ese momento, políticamente y a nivel de las ideas y de las ideologías, fue un hecho realmente trascendental para el surgimiento de las ciencias sociales.
Paul Rivet tuvo la oportunidad de crear y conducir un instituto de etnología, de dirigir y organizar varias importantes expediciones antropológicas a diversas regiones del país y de encomendar a sus alumnos, a sus pupilos, el estudio de diferentes sociedades y problemáticas. Virginia, como normalista y estudiante de etnología, debió haber aprendido de Rivet la necesidad que predicaba de que los etnólogos tenían que realizar las investigaciones en el campo, que ellos personalmente palparan la realidad y que acudieran a otras disciplinas como la etnografía y la lingüística. Debió oír sus disertaciones sobre la concepción de la antropología, la cual para él era una ciencia que no debía apoyarse en aspectos biológicos y anatómicos, sino por el contrario dar preeminencia a la vida social de los pueblos que estudiaba. En 1947 el instituto, ante noticias que circulaban en los medios, consideró necesario hacer una expedición a La Guajira. La necesidad académica de un mejor conocimiento de la etnología colombiana era un tema fundamental, igual que en las otras expediciones, pero en este momento la pobreza y las noticias que llegaban sobre la península de La Guajira hicieron que se incluyera también el aspecto social de estas expediciones. Es el año 1947. El país era otro, no tenían celulares, no había el WhatsApp, etcétera. El transporte era complicado y para llegar al corazón de La Guajira, donde los investigadores realizaron la indagación etnográfica, debieron hacer un viaje semejante al que ya habían hecho a Perijá. Habían transitado por rutas desconocidas, cuando transitaban por rutas desconocidas para llegar donde los motilones. En esta oportunidad, para llegar a La Guajira, bajaron por el río Magdalena en uno de los barcos que hacía el trayecto desde Honda hasta la costa. Desembarcaron en alguno de los puertos sobre el río y luego tomaron por precarias carreteras rumbo hacia Maecao y Riohacha. En territorio guajiro, se desplazaron a lomo de mula hasta llegar a Uribia y Nezaret, donde les dieron albergue en la misión de los frailes capuchinos. Las tareas que se habían puesto a realizar las dividieron entre los investigadores que los acompañaron. Y Virginia se centró en todo lo relacionado con organización social, parentesco y su intrincado sistema matrilineal. E indagó también sobre enfermedades, curaciones, piaches, etc. Hay que decir que esta experiencia marcó profundamente a Virginia. Si bien la expedición donde los motilones había sido iniciática y abrumadora, ella consideraba que el lugar donde realmente había aprendido a captar lo que era una cultura fue en esta expedición a las desérticas tierras de La Guajira, donde convivió y experimentó una profunda inmersión cultural. La Guajira de los sueños nocturnos que presagian la cercanía de la muerte, la de las mujeres canjeadas por chivos, la de los piaches que chupan las dolencias del cuerpo de los enfermos, transformó a Virginia. Aquí se engendró la investigadora infatigable, la observadora minuciosa que nunca descansó tratando de escudriñar las profundas realidades que caracterizaban al país. Resultados de esta expedición fueron varios, pero Organización Social de La Guajira fue el aporte realizado por Virginia, texto pionero de la etnología nacional y al que nos vamos a referir. Se trata de un texto largo, 278 páginas, de las cuales 120 iniciales están dedicadas a la infancia. Y en ella reposa una rica información sobre los niños y las niñas guayú, lo que ésta significa culturalmente, étnicamente, cómo es vivido este periodo de la vida,
los cuidados con que son tratados, los afectos, etc. Es por eso planteo que este es un texto realmente pionero dentro de la antropología de la infancia en el país. Viendo la información que tiene Virginia en este texto, me planteo, bueno, y Virginia, recién egresada de su formación académica, ¿cómo construyó este texto? ¿Cómo recogió la información? No es fácil y hay muy poca información al respecto. Pero leyendo los informes sabemos que Virginia utilizó múltiples estrategias para recoger la información. Hizo encuestas hechas directamente en el terreno. Información sobre la que cuando no había claridad ella volvía, interrogaba y esto le permitía profundizar. Acudió también al diario de campo, donde ella fue anotando observaciones rápidas de aspectos relevantes que iba recogiendo a lo largo de su recorrido, donde realizaba observaciones y conversaba con los habitantes de estas tierras. Las encuestas del diario le permiten acopiar información y posteriormente la pasa a fichas. Las fichas en ese momento, cuando no existían los computadores y los sistemas que manejamos hoy en día, es la manera como trabajaban en ese momento. Se trataba de fichas temáticas en las cuales ella copió un volumen de información detallado e importante sobre los temas que le interesaban. Bueno, valga decir que en la antología que estoy haciendo de Virginia, me encontré los diarios de campo de ella, que resultan muy interesantes porque ve uno cómo recoge la información, sobre qué recoge, y después al compararlo con el texto final, cómo se elabora toda esa información. En estas primeras páginas en las que se dedica a la infancia, Virginia lo divide en cuatro partes, que son prenatales, parto y niños; 2, el niño mediano; 3, la iniciación de los jóvenes; y los prematrimoniales. Es decir, desde el feto o el bebé dentro del vientre materno concebido por ella como el inicio de la infancia, hasta antes de contraer matrimonio, concebido por la autora como el fin de la infancia, fue observado por Virginia como el espacio temporal que abarca la infancia, y fue el periodo sobre el que observó e indagó cuidadosamente, periodo del que obtuvo fragmentos que quedaron atrapados en la atarraya que Virginia utilizó para capturar su información. Valga la pena decir también que este primer capítulo es el más generosamente tratado. En las páginas iniciales, Virginia narra cómo la mujer se da cuenta de su estado de gravidez cuando manifiesta una pérdida sensible de apetito y repugnancia ante los alimentos. La desaparición de la menstruación confirma su sospecha y ella inmediatamente conversa con su esposo y lo entera para que él tenga seguridad de su próxima paternidad. Eso lo dice ella y deja muchas dudas e interrogantes sobre qué quiere decir ahí. Son temas para tratar en otros trabajos, en otras oportunidades o con un cafecito. Antes del nacimiento de un hijo, la madre tiene que cumplir reglas tradicionales tendientes a evitar un parto prolongado y difícil y a preservar al nuevo ser de enfermedades que puedan atentar con su vida. Las prescripciones afectan por lo general a ambos cónyuges, aunque algunas se refieren solo a la mujer. Tanto el hombre como la mujer deben evitar ver una serpiente, por ejemplo, y sobre todo no matarla, porque el parto se prolongaría con dificultades muy graves para la madre. La madre tampoco debe asistir a entierros,
porque le pasaría algo similar. Y durante el periodo del embarazo, el hombre debe evitar contrariar a su mujer y satisfacer todos sus deseos. Por más que ella lo contradiga, él no hacía uso de su autoridad, ni la golpeaba en consideración a su estado, y también porque este hecho le acarrearía graves consecuencias si la mujer llegara a perder el embarazo. El nacimiento, la muerte del primogénito y el gemelazgo son también tratados por Virginia. El alumbramiento es atendido por una pariente uterina de la madre, aunque es el padre quien debe cancelar los gastos del embarazo y la fiesta que se da de nacimiento. Durante el baile que se da después de que el niño ha nacido, dura toda la noche y las mujeres acuden con sus trajes más vistosos, sus mejores joyas y su cuidado facial, mientras que el hombre lleva la faja ancha, maravillosamente trabajada, y su corona de penachos. A la madrugada se sacrifican reses, cabras, que las mujeres preparan y reparten entre los hombres. Y se espera que el padre haga su regalo al recién nacido en cabezas de ganado, que constituye la única herencia que el recién nacido recibe de su padre, pues los sobrinos de él son los que heredan los bienes. Se empieza a complicar un poquito la organización social. Con los ganados recibidos en el nacimiento, el niño inicia su capital. Sus animales los administra sus padres, y a quien corresponde la educación del niño en las actividades pastoriles a lo largo de su vida. Nos habla del gemelazgo, tan complicado en la mayoría de las comunidades indígenas, y nos habla de la muerte del primogénito, que es marcada por las consecuencias muy complicadas que tiene. Y dice, las dificultades de la muerte del primogénito es una de las razones por las cuales el hombre se preocupa tanto de ese primer embarazo de la mujer, y que lo mueve a llevarlo al hogar de los familiares de ella para que dé a luz ahí. También explica por qué los partos posteriores son atendidos por los parientes maternos, es decir, los parientes paternos no se hacen cargo de las dificultades que pueda correr la mujer. Bueno, se habla, todo esto se describe minuciosamente. Después de la muerte del niño, rituales, ¿no? Por ejemplo, después de que el niño muere, en dado que el niño muera, la madre es colgada por 3 días en un chinchorro, cerca de la cumbrera de la casa. Ahí permanece en ayunas, cubierta con una tela para no ser vista. Y al finalizar el periodo, vuelve a la vida de la misma manera que lo hizo después de la ceremonia de la pubertad. Él dice que es el poder que tienen todos estos rituales de transformación de la mujer, y cuando el niño muere, una de las causas es que los rituales no se hicieron bien y hay que repetirlos. Nos habla de la alimentación y del ajuar del bebé, de la lactancia y de las prácticas del destete, de la higiene que se le hace al niño y de la manera como se le va enseñando a comer. Descripciones muy, muy minuciosas y muy bien hechas, muy cálidas, como ella normalmente plantea estos temas. Nos habla de las nodrizas, que las madres que tienen algunos recursos consiguen nodrizas, pero doña Virginia plantea también la situación de los hijos de las nodrizas, tema que ha sido planteado en los estudios
sobre las nodrizas en la época colonial en el Perú, en México, etc. Hay nodrizas parientas, hay nodrizas voluntarias, nodrizas pagadas, nodrizas no libres, en las que quedan incluidas muchas de las nodrizas con que ella pudo constatar de su trabajo. Como son nodrizas, son mujeres que acaban de tener hijos, pero que dejan el cuidado de sus hijos a parientes de la familia de ella para ganar algún dinero y ayudar en la crianza de los niños de las mujeres con mayores recursos. Con la misma atención y el detalle que presenta estas primeras páginas, continúa la descripción del niño mediano, los castigos, los estímulos practicados durante su proceso de socialización, la educación, la alimentación, el sueño, los vestidos y adornos con que lo engalana. Describe las ocupaciones infantiles y de nuevo aquí introduce una diferenciación social, cómo los niños de los sectores con mayores recursos se dedican al juego y los niños de los sectores pobres tienen que trabajar. Este trabajo, además de constituir un texto pionero y temprano de la antropología en Colombia, es un texto pionero de la antropología de la infancia. Una joven y brillante antropóloga recién graduada como normalista y etnóloga realiza esta expedición a La Guajira y focaliza su mirada en el niño. La autora recoge una información minuciosa, detallada y novedosa, que nos brinda una imagen sobre la infancia en La Guajira, sobre la infancia guayú, cómo son concebidos los niños, qué rol desempeñaban en la sociedad, cómo la familia y la comunidad se organizan alrededor de ella. Estos temas y muchos otros están presentes en todas las culturas, pero lo hacen de manera diversa. Y el texto de Virginia nos sirve para aproximarnos a una infancia específica, una infancia que es la infancia guayú. Sin embargo, este niño sobre el que Virginia nos narra y nos cuenta, representa o nos habla de múltiples infancias. Representa al niño del desierto, el niño de las áridas y desérticas tierras de la península, donde el agua es un bien escaso y es necesario aprender a buscarla, a rendirla y a cuidarla. ¿Qué implicaciones tiene esta limitante en la crianza del niño? Ahí Virginia narra una serie de aspectos que son muy específicos, cómo se cuida un bebé recién nacido donde no hay pañales, donde no hay agua, donde la ropa no se puede estar lavando. No, ahí hay unos elementos muy específicos de esta infancia guajira, de esta infancia del desierto. Este niño del que nos habla Virginia representa la infancia de una sociedad matrilineal, donde las relaciones entre los miembros de la familia y de ellos con los niños adquieren un tinte diferente al que estamos acostumbrados en nuestro medio a observar. Virginia nos lo anticipa desde los inicios del trabajo. Ella dice, los hijos del padre no son hijos en el sentido nuestro. Los hijos todos pertenecen a la familia materna de acuerdo con su legislación. Y ese creo que es un tema muy interesante para profundizar, es decir, cómo la estructura familiar, la estructura social marca una serie de elementos fundamentales en la vida de los niños y este ejemplo de la cultura guayú matrilineal es un caso muy ejemplar para mostrar las múltiples formas de infancia a las que podemos acceder. Está presente el avunculado, que plantea una relación
especial entre el tío materno y el sobrino, hijo de la hermana. Espérenme, tomo un poquito de agua porque vengo de una bronquitis. ¿Qué significa? Preguntas que se puede hacer uno. ¿Qué significa para el niño la presencia de una madre y unas tías hermanas de la madre que fungen como madres y de unos primos que se asemejan más a hermanos que a primos según la conceptualización nuestra? Es decir, habrían muchas preguntas allí al respecto. Para terminar, señalaré un último aspecto. Cuando Virginia realiza esta expedición a la Guajira y luego redacta su etnografía sobre la organización social y redacta cuidadosa y detalladamente estas páginas sobre la infancia guayú, ella ya es madre de su primer hijo y por lo tanto había adquirido una mayor sensibilidad para mirar el mundo de los niños y más específicamente el mundo del bebé. Estas experiencias personales no solo debieron sensibilizarla frente al tema, sino enriquecer su mirada y la hacen mucho más cuidadosa al observar detalles de la gestación, del nacimiento, del cuidado de los bebés y los infantes, que ella misma acababa de experimentar. Indudablemente, como lo han planteado múltiples investigadores, tanto la cercanía de la mujer a la maternidad y a la reproducción social, como su acceso privilegiado a ciertos campos femeninos, contribuyó al desarrollo de los estudios antropológicos sobre familia, mujer e infancia. Se trataba de una prolongación del rol de la mujer y la madre que la sociedad le había asignado. Bueno, dejo ahí porque no sé cómo estoy de tiempo. Podríamos hablar mucho más cosas, pero dejo este texto para discutir, para analizar, para introducir dentro de la antropología de la infancia. Muchísimas gracias, profesora Jimena. El texto plantea muchas preguntas, también porque hay otra infancia ahí, una infancia que no ha sido totalmente explorada, entonces creo que hay, y sobre todo pensar a una mujer que es pionera en los estudios de la infancia hace 60 años, entonces como que es un texto que que creo que esa presentación para abrir el coloquio fue perfecta porque nos habla del tema que vamos a tratar. Me gustaría saber si hay preguntas, comentarios. Creo que sería súper importante aprovechar de la presencia de la profesora Jimena para, en serio, preguntar todo lo que podamos porque es una oportunidad única. Aquí tenemos María Isabel. Dice Juan, gracias Juan por estar. Profesora Jimena, gracias por compartir una bella labor. Soy Juan Ortega y a pesar de estoy entrando en el mundo de la investigación, tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre antropología y etnografía? ¿O cómo reconoce que el estudio de Virginia es antropólogo más que etnográfico? Creo que son las dos cosas. La etnografía es una palabra clave para nosotros, los antropólogos. Sin embargo, también como la infancia es una construcción social que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y lo cuento porque es algo que yo lo he vivido profesionalmente. Cuando yo estudié antropología y no etnografía. La etnografía hacía referencia a la descripción
de los hechos sociales, a la descripción de lo que pasaba en una comunidad, en un grupo social. Pero la etnografía en esa época tenía muy poco estatus. A uno le rechazaban trabajos los profesores y le decían, esto es pura etnografía. Mejor dicho, usted fue como a un centro comercial, compró unas cosas, las trae aquí. Son los elementos para preparar un trabajo antropológico. Hoy día la etnografía es otra cosa, tiene otro estatus, otro nivel científico, y el mejor halago que le pueden hacer a uno hoy en día es decirle, hizo una gran etnografía, porque la etnografía implica todo un proceso de elaboración del conocimiento antropológico en este caso, ¿no? Bueno, no sé, me enredé ahí contestando porque la palabra etnografía me produce emociones encontradas de pasar de hacer trabajos que uno decía, pero me van a decir que esto es pura etnografía, tengo que transformarlo a tratar de hacer una buena etnografía. Muchísimas gracias. María Isabel tiene una pregunta y luego vamos al chat otra vez. Bueno, buenos días nuevamente, cordial saludo y feliz de interactuar con esta comunidad de intereses en torno a niños, niñas, que son parte central y vital hoy de proyectos de investigación, ya con todo el canon y el estatus necesario. Escuchando a la maestra sobre la vida de Virginia, me preguntaba si ella alcanzó a percibir dentro de todo el hallazgo, el trabajo que realizó, si ella alcanzó a percibir esos temores y angustias que nos rodean como investigadores de temas, si ella alcanzó a percibir esas emociones con las cuales se encontró Virginia en todo su trabajo, porque claro, meterse en una comunidad como la Wayuu, por ejemplo, es todo un desafío cultural, epistémico, lingüístico, distinto, por ejemplo, a niños de río, ¿no? Que tienen agua por todo lado y entonces esa idea del agua atravesando tanto las necesidades como los valores asociados a la cultura, me hacían preguntar si ella, como a todos nosotros nos ha pasado, sentía todos estos retos emocionales de wow, ¿en qué me estoy metiendo? O que produjo, digamos, de manera más íntima en estos diarios que la maestra Pachón estudió. No sé, me preguntaba como por eso. No sé si alcanzó como a oler ese otro mundo que no necesariamente queda escrito, pero que se trasluce, digamos, en los diarios de campo. No sé si la maestra Pachón alcanzó. Mire, ahí hay varias cosas y en primera instancia quiero resaltar, y por eso lo planteé aquí, esa enseñanza que Rivet les hace a los primeros etnólogos de este país. La necesidad de trabajar no por oídas, sino ir directamente a las comunidades, de palpar, de oler, de sentir, de hablar, de tomar los mismos conceptos que las comunidades utilizan. Y yo creo que en eso Virginia fue una maestra. Uno de los problemas que pues que yo he tenido y otras personas han tenido reeditando, trabajando textos de Virginia, es que cuando se les pasan al editor, los editores son gente muy culta, muy purista, y empiezan a decir, pero esta palabra no se usa, esta no está en el diccionario, esto no se puede poner en una publicación académica, porque Virginia se nutría para expresar emociones, para expresar situaciones, etcétera, con las palabras, con los conceptos que a ella se lo comunicaban, ¿no? Entonces, esa riqueza verbal de Virginia hacen de ella una magnífica etnógrafa, y sí, que a través de esos conceptos ella está tratando de hacernos entender lo que ella vio,
sintió, lo que la gente quería, decir. Y eso en los textos de ella, yo creo que eso se nota, y con un poquito de nostalgia digo que la Virginia etnógrafa, que es esta primera etapa de ella, cuando va a la Guajira, va donde los motilones, va a los chocoes, es una etapa maravillosa de ella, porque hace etnografía que sale una posición muy inductiva, es decir, ¿qué me están diciendo? ¿Cómo me lo están diciendo? Y eso aparece en los textos escritos. Después ella se vuelve un poco más teórica. Cuando va a los Estados Unidos, empieza a plantear la necesidad de cuantificar los hechos y nos da otra dimensión más sociológica, si ustedes quieren, de los fenómenos estudiados por ella, pero perdemos en parte esa gran etnógrafa, narradora, escritora, que fue Virginia en los primeros años cuando visita estas comunidades. Muchas gracias. Profesora Jimena, hay otra pregunta de Andrés que dice, quisiera saber si más allá de esos ejercicios descriptivos, etnográficos, hay posturas teóricas orientadores fuertes. No sé exactamente a qué se está refiriendo, si a Virginia o a los desarrollos de la antropología o de los estudios de la infancia, pues, pero creo que un poco lo de Virginia sirve para ilustrar de pronto lo que la pregunta quiere plantear. Es decir, doña Virginia aquí nos plantea como investigadora lo que ella ve y quiere rescatar del mundo de la infancia. Sin embargo, esto no es un texto que diga el niño guayú, sino es la organización social de la Guajira. Es decir, el niño hace parte de un conjunto más grande y no es el centro de la investigación de Virginia, que lo hace Virginia más tardíamente cuando trabaja lo de los gamines, cuando trabaja el niño de la calle, donde ya no es trabajo tan descriptivo, sino trabajo más sociológico. Es decir, yo creo que el reinado o el posicionamiento del niño dentro de la antropología a nivel nacional se da mucho después, lo estamos logrando de pronto ahora. En este momento, el niño no tenía el estatus como sujeto de estudio como lo adquirió en los últimos tiempos, y creo que todavía le falta mucho por lograr el estatus que deseamos. Y obviamente sí existen múltiples teóricos sobre la infancia, no solo de la antropología, sino de las ciencias sociales en general. Pero aquí estamos hablando de la etnógrafa que fue Virginia Gutiérrez, y cómo esa pequeña ficha nos permite ir llenando ese rompecabezas de las múltiples infancias que han existido en el país, ¿no? Y creo que lo que planteaba María Isabel sobre las infancias afrodescendientes, tenemos ahí un bache y una deuda muy grande de información por recoger, así sea de pequeños retacitos, para ir completando esa colcha de múltiples colores que es la historia de la infancia en general. Y a mí me gustaría, es que es un tema que me llama mucho la atención, lo que me llama mucho la atención de Colombia, que me parece una riqueza increíble, es el hecho que existen más de 80 comunidades indígenas, y me imagino que en cada comunidad hay una infancia distinta que puede aportar para que nosotros
podamos entender qué es infancia al final, porque Sí. entender qué es infancia lo podemos entender solamente si tomamos en cuenta todas estas múltiples infancias que existen en el mundo y no solamente la infancia occidental estereotipada también, porque además también aquí existen múltiples infancias, entonces Múltiples. y Colombia es un país tan rico de esto y la investigación de Virginia lo demuestra de alguna forma, o lo que planteaba también María Isabel. Y, Sí. y hay otra pregunta que dice de René. ¿Te puedo, perdón, te Sí, puedo claro, contestar algo sobre eso? No, es claro. que yo creo que eso que has dicho, pues nos plantea el reto que tenemos nosotros como investigadores, que no solamente es actualmente cómo son esas infancias étnicas, multiétnicas que se dan en el país, sino cómo fueron. Es decir, esta infancia que nos plantea Virginia es la infancia de los años 40, la infancia de antes del 9 de abril que transformó este país. Y es la infancia vista por una antropóloga de los años 40. ¿Sí? Es decir, hoy día esa infancia vista por otros antropólogos con otros marcos conceptuales, metodológicos, va a aparecer otra infancia, ¿no? Entonces es esa colcha de retazos que se va ampliando cada vez más y que nos plantea esos retos tan grandes que tenemos. Y la posibilidad de trabajar también tesis de grado donde esas infancias quedaron atrapadas sin que hayan logrado el estatus que merecen como, como estudio de infancias o las múltiples infancias que han existido y que se han transformado en el país. Gracias. María René Cristina. pregunta qué tanta indagación nos falta para indagar sobre la infancia en épocas históricas como la colonia o la república desde una perspectiva antropológica. Infinitos, eso, es decir, yo creo que en el país hemos logrado algunos, tenemos historiadores maravillosos como el profesor Pablo Rodríguez y los trabajos que viene haciendo él desde la Universidad Nacional y el Externado de Colombia. Realmente hay como una veta y una mina de posibilidades muy grandes. Yo creo que hay mucho, pero es tanto lo que falta que es muy difícil nombrarlo, aunque sería posible colectivamente plantear algunos temas, hacer una bitácora de temas importantes, a trabajar, ¿no? Yo trabajando, por ejemplo, sobre una de las vetas que yo tengo, que quise traer acá, fue lo de los niños soldados o niños guerrilleros. Y la información que hay para este siglo no, para este siglo no, para el siglo pasado, para el siglo XX, es muy grande con los niños guerrilleros de las FARC, EPL, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el siglo XIX la información que hay, que está empezando a ser trabajada, es maravillosa. Todos los héroes de nuestra patria fueron niños guerrilleros. Y ahí sí, el que hubieran tomado las armas era visto con gran honor por las familias, por las escuelas, etcétera, ¿no? Todo eso para el siglo XIX sería importantísimo poderlo trabajar. Los archivos han venido acopiando informaciones también muy importantes de instituciones. Profesora Clara, por ejemplo, en el Archivo Nacional empiezan a llegar sobre hospicios, sobre todas estas instituciones donde está la historia de los niños enclaustrados en estas instituciones de caridad que existieron.
mejor dicho, lo que falta es muy grande. Estamos empezando, diría yo, por trabajar todos esos temas. Nos falta gente, nos falta recursos. Sí, claro, que faltan recursos también, muchos. Faltan recursos y falta recoger también cuando uno hace trabajo de campo y habla con la gente vieja, lo que tienen en sus mentes, en sus conciencias, no sé dónde lo tienen guardado, no sé dónde queda la mente ni la conciencia, ni si es lo mismo o son cosas aparte, pero empieza uno a hablar, esas historias que están ahí guardadas son impresionantes y eso sí es de urgencia porque eso Mm, está desapareciendo, claro. ¿no? Yo trabajando con niños, con viejos que fueron niños soldados en el Tolima, lo primero que me dicen es, yo fui niño concertado. Dicen, pues estamos en el siglo XXI y estos niños hablan que fueron niños concertados. Pues el concierto se acabó en el siglo XIX. Sin embargo, esas dinámicas se siguieron prolongando y niños parecen sacados del siglo XVII traídos al siglo XX sin que se hubieran dado cuenta que el calendario ya se acabó, ¿no? Es decir, las lógicas históricas que encuentra uno hablando con la gente en el campo, en la ruralidad, nos plantean unos retos muy, muy, muy complicados. Y Convivimos con el siglo XXI, XX, XIX, XVIII, XVII en muchas realidades. sí, gracias. Diana nos le pregunta, bueno, le agradece por por tan importante conversación y pregunta, mi pregunta es, en tu conocimiento, ¿qué aporte hace el estudio de Virginia Pineda a los estudios de la infancia desde la decolonialidad? Me encantaría conocer textos que miran al aporte antropológico desde esta mirada. Pues yo diría que eso es una postura posterior a la época de Virginia, que esos temas Virginia no se los planteó. Sí, son miradas mucho más actuales que pues habría que mirar con cuidado, volver a leer a Virginia, a ver qué se puede rescatar en relación a eso, pero Virginia es de otro tiempo. Y la última pregunta que tenemos es de María Cristina y dice, comparando con otros estudios de la época sobre las infancias, ¿el trabajo presentado es novedoso? El trabajo de Virginia, yo creo que sí es novedoso. Yo sí creo que es posible que María Cristina y el profesor Durán, que han trabajado todo este periodo, encuentren otros textos, pero revisando textos de antropología, las alumnas de Ribe, diría yo, porque son Virginia y es Alicia Dusan de Reichel, dos pioneras en ese sentido. Alicia Dusan con el trabajo de Aritama, donde también el trabajo es sobre Aritama y tiene una información muy valiosa sobre los niños. En Aritama el trabajo es posterior al de Virginia, pero eso se podría conceptualizar como una antropología de la infancia, unos antropólogos que miran la infancia, y no son los antropólogos, es Alicia y es Virginia, ¿sí? Es decir, esa parte del trabajo se le dejaba a las mujeres. Está también
lo de los recasens que hacen test Rocha, que lo interpretan bajo un punto de vista antropológico. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que son novedosos. Lo de Falsborda con Saucedo también se puede meter dentro de este grupo de primeros antropólogos, sociólogos, que a través de técnicas como el trabajo de campo y convivir con las comunidades, escriben sobre los niños. La psicología tiene otra historia, ¿no? Antes de dar la pregunta a Clara, me gustaría preguntar algo yo. Y es, me parece interesante que cuando dice que Virgilia, cuando llegó a La Guajira no quería ella hacer una investigación sobre infancia, pero mitad de su texto, de su trabajo es sobre infancia. Entonces, me pregunto, si hay partes del texto donde se muestra la participación de los niños en la comunidad, cuál era la participación de los niños en la comunidad, si los niños eran reconocidos o si eran marginados como pasa en otras sociedades. Sí, no sé, no, Virginia nunca, que yo sepa, nunca dijo que no quería. No era su objetivo. No era su objetivo, era los clanes, la organización social. Posiblemente ahí estaban desde el principio los niños, no lo sé, pero no era el objetivo, no eran los niños, sino entender la organización social. Y ahí le aparecieron los niños. Eso es hipotético. Mejor dicho, hay varias hipótesis. Una que yo creo que es muy importante es el hecho de ella deja a su bebé aquí en Bogotá con su familia para poderse ir a La Guajira, ¿no? Esa sensibilidad de acabar de ser mamá, lidiar con pañales, con tetero, en fin, con todo eso, pienso yo que la hace mucho más sensible a mirar el tema. Es decir, eso se ha demostrado en múltiples trabajos de ciencias sociales y de antropología concretamente. Hay otra, que es la influencia que no sabemos muy claramente cómo llega de Margaret Mead. ¿Sí? Es decir, estos primeros etnólogos los forman con bajo unos patrones de la antropología francesa, de Marcel Mauss, de Durkheim, de todas estas cosas. Pero ahí se filtró la antropología norteamericana, posiblemente a través de Gregorio Hernández de Alba, y hay rumores, porque no hay nada escrito, de que un antropólogo que viene de los Estados Unidos trae un cuestionario que utilizó Margaret Mead y que aquí lo utilizan, lo cogen y lo utilizan, pero ni en las bibliografías planteadas por los Pineda ni los Reichel, Margaret Mead es mencionada, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge esa temática? No lo podría decir exactamente, pero todo eso se puede pensar. Ahora, lo de los niños en La Guajira, según el texto de Virginia, tiene una importancia especial y ella empieza diciendo que todos los niños son bienvenidos. Y eso hay que ubicarlo dentro de la estructura social matrilineal que tiene La Guajira. Es decir, cómo los linajes se enfrentan y conviven uno con otro en igualdad de condiciones. Y esa igualdad la da la demografía. Es decir, linajes débiles demográficamente fácilmente son, es decir, los que tienen más poder son los linajes que tienen hombres más fuertes y por eso los niños son un bien tan preciado porque es la manera como
culturalmente se está renovando esos linajes familiares, ¿no? Eso lo ve uno en lo de doña Virginia. Verlo, ahora yo me pregunto, ¿ella habló con los niños? No hay ninguna referencia de que haya hablado con los niños. Posiblemente, como se hacía en la época, pues los miraron, convivieron con él, pero son las madres las que dan sus observaciones, ¿no? Virginia sí, hay testimonios de la manera como ella convivió con estas mujeres jóvenes, con madres que acababan de tener bebés, y hay anécdotas también muy dicientes, y hay una foto que si me pongo a subirla, de pronto se las muestro más tarde. Ella está con varias mujeres recién casadas y están hablando del matrimonio. Y una dice que por ella dieron no sé cuántas chivas y collares y vacas, muy orgullosa de todo lo que habían dado por ella. Y Virginia, ella dice que se le olvidó que ella era antropóloga, se paró frente a ella y le dice, ¿y tú te dejaste comprar por un hombre? Y la otra se paró y le dijo, y tú, Virginia, no me digas que Roberto no dio ni un chivo por ti. ¿Sí? Ese encuentro de dos culturas realmente con posiciones muy opuestas frente a ese tema. Pero sobre niños no hay ninguna referencia específica a cómo lo trabajó. Y uno de antropólogo siempre dice, ¿por qué no pregunté? No, nunca le pregunté a Virginia sobre eso. Listo. Gracias. Y ahorita sí, Clara, que la veo que está esperando. No, pues, profesora Jimena Pachón, realmente sus palabras y su presentación y traer como inicio de nuestro coloquio en infancia la mirada, la aproximación a la lectura, las anécdotas y el trabajo, pues, pionero, impresionante de Virginia Gutiérrez de Pineda, creo que ya coloca la fuerza en la pregunta de por qué queríamos hacer este coloquio y en seguir dando cuenta también de qué preguntas de investigación y estudio y de análisis nos acuden hoy en día, pero también cómo las conectamos con estudios de otros momentos y cómo aprendemos a tejer también una historia presente de los estudios de infancia más amplia, que quizás tenga entradas más problematizadoras, pero que también logre conciliar y comprender los enfoques que nos aproximan y que nos hacen ver en determinados periodos históricos lo que investigamos, ¿no? Que me parece sumamente interesante incluso de las preguntas que los y las participantes han hecho, ¿no? Claro, no podríamos pedirle a una Virginia de los 40 y los 50, pues que haga preguntas o que haga entradas de las que estamos haciendo ahorita en el 2021, pues porque no tiene lugar, pero sí está en nuestra responsabilidad actual aprender a hacer esos cruces con el debido rigor científico de no colocar, de no traslopar enfoques en distintos momentos históricos, ¿no? Entonces me parece bellísima la entrada, además, bellísima no solamente por verla acá, profesora Jimena, sino por seguir insistiendo en traer estudios de Virginia a los coloquios de infancia, familia, a todas estas aproximaciones que también Virginia hace en su momento denunciando situaciones como la desnutrición o como la imposición del modelo patriarcal como familia, y que ella por el contrario pues hace la lectura, por ejemplo, de los sistemas de parentesco de corte matrilineal, ¿no? Y allí, por ejemplo, habría una revisión muy interesante a propósito de familia, de los estudios de familia, de precisamente dónde estaban, a propósito, combinando con la pregunta de Ani,
dónde estaban los niños y las niñas en los sistemas matrilineales o los otros sistemas de parentela y parentesco en Colombia, ¿no? Que aparentemente hoy parecen muy protagónicos para los niños y las niñas, al menos en el modelo estatal dominante de la familia heteropatriarcal, ¿no? Entonces, creo que nos deja muchísimas preguntas, muchos desafíos, también como los cuidados, a propósito de si la etnografía es meramente descripción o si requiere, y de hecho, sí, para quienes hacemos etnografía, pues requiere efectivamente enfoques, problematizaciones, ¿no? No es meramente no son descripciones, simplemente en el vacío, ¿no? Entonces creo que su bellísima intervención nos conecta con una historia larga, bellísima y profunda de los estudios de la infancia. Y por último quisiera decir que me gusta muchísimo cómo nos hace también entender que la infancia cobra protagonismo después de los 90, así como categoría propia, ¿no? Las niñeces o la infancia, que es una construcción más o menos de los últimos 20, 25 años, pero eso no quiere decir que en los estudios previos a los 90 la infancia no esté, ¿no? Que a mí me interesa siempre polemizar sobre esa idea de que es que antes no había una idea de infancia o había niños y niñas invisibles. Por el contrario, lo que creo es que, pues por un lado, hay otras categorías, hay otros enfoques, pero si hay una cosa que pasa precisamente en los estudios de Virginia, quizás por ejemplo, conectándolo con los de Margaret Mead, es que sí había una entrada para mirar los niños y las niñas y quizás debiéramos preguntarnos desde las distintas disciplinas y desde las políticas públicas y desde los momentos históricos, más bien dónde estaban, en vez de asumir que son invisibles o que no están, ¿no? En qué, más bien hacer la pregunta al contrario, ¿no? Y es dónde estaban, ¿no? Y por ejemplo, me parece muy importante, como va cerrando la profesora Jimena, cuando dice la importancia que implica para las comunidades indígenas tan oprimidas, racializadas, segregadas, pues evidentemente la importancia estratégica, que es que haya niños y niñas, ¿no? Porque ello supone pues una apuesta por seguir persistiendo a partir de simple y llanamente un dato demográfico y es pues cuántos niños y niñas hay en cada comunidad indígena para, por ejemplo, aparecer en los censos recientes, ¿no? Luego los niños y las niñas, más allá de la perspectiva de derechos y de todo este último enfoque que tenemos, pues es un dato político, el dato demográfico de los niños y las niñas en las comunidades indígenas y negras y de los sectores populares en Colombia, pues es un dato también político, porque continuamos perviviendo en medio del proyecto abrazador, ¿no? Que pues se viene extendiendo por todo el país y que asume que solamente deberíamos vivir de una sola manera y ver de una sola manera los niños y las niñas, ¿no? Entonces, me parece un dato allí bien interesante en el de Virginia, a través de su voz, profesora Jimena, recordar qué implica la cantidad de niños y niñas en una comunidad indígena en medio del proyecto de Estado-Nación que los ha excluido históricamente, ¿no? Entonces, darle las gracias, profesora Jimena. Les agradecemos muchísimo si la profesora Jimena puede compartir con distintos en las otras mesas que están planteadas en el coloquio. Bueno, Camilo Ácares tiene alzada la mano, pero entonces voy a decir que después de la intervención de Camilo, la idea es tomarnos 10 minutitos de receso, 10, 15 minutitos, que ello no implique que pues ya nos desconectemos, sino que por el contrario sigue la primera mesa que estará a cargo de la profesora Albalusi Guerrero, en el que están además nuestras ponencias seleccionadas y queda abierto el diálogo sobre el que Ani precisamente persistió al inicio de sus palabras, el diálogo para seguir profundizando cuál es el estado de los estudios de infancia en Colombia. Muchísimas gracias, profesora Jimena, y muchísimas gracias por traer a este escenario a los estudios de la profesora Virginia, usted que además tuvo el goce y la satisfacción de ser una de sus alumnas.
Bueno, muy bien. Camilo, adelante. Y bueno, no sé si la profesora quiera un momento para cerrar. Hola, buenos días. No, primero pues agradecerle a la profesora Jimena que nos acompañó, sus ideas que son muy importantes, además enfocadas a todos los estudios de Virginia, pero también a los estudios sobre infancia, porque de alguna manera Jimena pues es una pionera de los estudios sobre infancia, eh, que está dentro de la historia de otra pionera también de los estudios sobre infancia, que es Virginia Gutiérrez de Pineda. Entonces ahí hay un enlace que para nosotros es maravilloso. Entonces, primero, felicitaciones también por el rescate de estas cosas de Virginia, y además porque nosotros también tenemos la percepción de que a veces en los estudios sobre infancia pareciera que hay un interés por ir hacia adelante, ¿no? Y no por ir hacia atrás. Y en ese ir hacia adelante, pues hay un olvido también de cómo se estaba estudiando la infancia en Colombia, y además en ese ir hacia adelante, a veces lo retrospectivo es hacia otros lugares, no hacia Colombia, ¿no? Entonces, que también tenía que ver con lo de Clara, ¿no? Esta idea del parteaguas del antes y el después, de que no había infancia, basado también en toda esta conceptualización eurocéntrica de Arié, que es muy importante, es muy válida, es muy vital, pero habría que pensar en el mundo precolombino, por ejemplo, cómo era la infancia, cómo estaba, cómo la llamamos, cómo la pensamos. Y además también a nivel disciplinar en Colombia, ¿no? Antes de Ariel. Entonces eso me parece que es muy importante. Y no solamente para Virginia, sino en el rescate también de, no sé, pienso en María Cristina Salazar, que es clave también en estos asuntos. Pienso en Falsborda, que es supremamente importante, y no hay una lectura de esas entradas por ahí. Quisiera hacer dos preguntas muy sencillas a la profesora Jimena, a partir también de tu propio conocimiento de lo que se está produciendo en la Universidad Nacional en torno a la antropología, ¿no? Que es, recuerdo ese capítulo que publicaste sobre la antropología de la infancia en Colombia en la Universidad Javeriana, y es si en esas tesis que tú encontraste hay como una presencia de Virginia Gutiérrez, o también hay un olvido incluso en el estudio disciplinar antropológico que se hace en la Nacional en torno a la obra de Virginia, que es fundamental. Y por otro lado, hay otra pregunta que tiene que ver también con el inicio, ¿no? Cuando tú decías que era casi una rareza, una locura en la antropología de hace 40 años, pues hacer una tesis en relación a los niños, si eso sigue pasando, ¿sí? Porque pareciera que disciplinarmente la infancia sigue siendo un asunto marginal, ¿no? Pienso desde mi campo, que sería o desde mi disciplina, que sería la sociología, pues es una rareza encontrar la infancia en las investigaciones. Entonces serían esas dos preguntas. Muchas gracias. Bueno, Camilo, me complace verlo. Espero acompañarlo cuando presente lo de su trabajo, y tenemos que hablar también al respecto. Yo creo que aquí nos enfrentamos a un problema que no es de la Universidad Nacional, sino que es del país. Y yo creo que este es un país que no tiene memoria. Y se nos olvidan las cosas. Los trabajos de Virginia no se ven en antropología en la Universidad Nacional. Los trabajadores, el Departamento de Trabajo Social recuperó a Virginia y trabaja muy seriamente con investigación sobre familia, redes familiares, etcétera. Pero en antropología, el otro día me presentaron, comentamos de una tesis que se está haciendo, una tesis de doctor. Creo que la conexión se canceló. Parece, sí, espérate. Sí. Sí, porque se desconectó. Considerando la hora, no sé si esperar o si... No veo que regrese la profe Jimena. Entonces creo que sería mejor... Sí, yo creo que hagamos el receso.
este momento, porque no veo que regrese la profe y nos encontramos entonces